hemos explicado que la educación en el hogar es un derecho y como tal también vimos que como todo derecho puede ser defendido y exigido. Por ello explicaremos algunas particularidades en relación a las posibles situaciones que algunas pocas familias han tenido que enfrentar y guiarlos sobre qué esperar y cómo actuar si algo similar se les presentase. ¿Qué es un funcionario público y qué una autoridad? Según el Código de Ética de la Función Pública, en el capítulo 2, artículo 2, sobre función pública se define que se entiende por función pública toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona humana en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos. Y el artículo 3 define al funcionario público como cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos. A tales efectos, los términos funcionarios, servidor, agente, oficial o empleado se consideran sinónimos. Así pues, en este sentido, diríamos que funcionario público puede ser desde el cartero que trabaja para el correo hasta un juez de minoridad. Todos realizan una actividad que representa alguna de las tantas funciones y servicios que presta el Estado. Dentro de esta amplia gama de funcionarios, tenemos que entender que hay jerarquías que enmarcan responsabilidades y también límites de dichas funciones. Un cartero que nos entregue una carta documento, entonces tendrá una responsabilidad, pero ciertamente no una autoridad para decirnos cómo actuar con respecto a lo que dicha carta informe o mande. En el caso de las citaciones, hay que tener en cuenta que pueden venir de dos ámbitos. Del ámbito escolar. Una reunión con los directivos del colegio es totalmente normal. Una citación de jefatura de inspección es casi improbable. De la dirección de escuelas, igual. Sin embargo, cualquiera de los funcionarios de este ámbito no tiene injerencia en nuestras decisiones personales y no pueden, bajo ningún aspecto, autorizarnos o impedirnos ejercer el derecho de educar en el hogar. Una vez informada nuestra decisión, no hay por qué pasar por instancias de citaciones. De concurrir, simplemente lo haremos de buena voluntad, para dejar en claro nuestra decisión, pero no esperando respuestas de ningún tipo. Cuando se dice autoridades escolares, tenemos que tener en cuenta y entender que hablamos de autoridades dentro de este ámbito, dentro de las paredes de una institución o secretaría, pero jamás dentro de mi ámbito doméstico. Nosotros, habiendo elegido estar fuera del sistema, no tenemos por qué, entonces, someternos a su autoridad. Del ámbito estatal. Del ámbito escolar, puede que deban dar curso a una denuncia de deserción escolar. No hay que temer si esto pasa, porque es parte de la cadena burocrática en la cual el colegio debe rendir cuenta a las autoridades sobre una posible violación de los derechos del niño a la educación. Por ello puede que tengamos citaciones de la Secretaría Local de los Derechos del Niño o de asesores de familia. Estos también tienen una función pública en la cual solo deben recoger la información necesaria para saber la razón por la cual el niño deja de asistir a la escuela. No poseen ni la autoridad necesaria para hablar o entrevistar a nuestros hijos a solas, someterlos a exámenes de ningún tipo, y mucho menos para juzgar si nuestras razones de hacer educación en el hogar son válidas o no. La máxima autoridad posible para entrevistar a nuestros hijos, mandarnos un estudio socioambiental por parte de un asistente social o mandar visitas a nuestro domicilio es solo un juez con una orden específica. De darse esta instancia, hay que recordar, los funcionarios solo están cumpliendo con su deber, el cual es recabar información,
para saber si se da causa a una denuncia o no. No tomar esta citación como un juicio de ningún tipo ni riesgo de perder nuestra patria potestad o ir a la cárcel, ya que no hay nada que temer y teniendo la información adecuada y suficiente, podremos argumentar con precisión y certeza sobre nuestros motivos. Hemos sabido de familias que lamentablemente tuvieron encuentros con funcionarios que no cumplieron como es debido con su función, siendo maltratados y hasta amenazados. Por ello, tener en cuenta que el Código de Ética que ya nombramos dispone en su capítulo 3, en los principios generales, las siguientes características que debe cumplir un funcionario. Probidad. El funcionario público debe actuar con rectitud y honradez, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal obtenido por sí o por interpósita persona. También está obligado a exteriorizar una conducta honesta. Prudencia. El funcionario público debe actuar con pleno conocimiento de las materias sometidas a su consideración, con la misma diligencia que un buen administrador emplearía para con sus propios bienes. El ejercicio de la función pública debe inspirar confianza en la comunidad. Asimismo, debe evitar acciones que pudieran poner en riesgo la finalidad de la función pública, el patrimonio del Estado o la imagen que debe tener la sociedad respecto a sus servidores. Justicia. El funcionario público debe tener permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido, tanto en sus relaciones con el Estado como con el público, sus superiores y subordinados. Templanza. El funcionario público debe desarrollar sus funciones con respeto y sobriedad, usando las prerrogativas inherentes a su cargo y los medios de que dispone únicamente para el cumplimiento de sus funciones y deberes. Asimismo, debe evitar cualquier ostentación que pudiera poner en duda su honestidad o su disposición para el cumplimiento de los deberes propios del cargo. Idoneidad. La idoneidad, entendida como actitud técnica, legal y moral, es condición esencial para el acceso y ejercicio de la función pública. Responsabilidad. El funcionario público debe hacer un esfuerzo honesto para cumplir con sus deberes. Cuanto más elevado sea el cargo que ocupa un funcionario público, mayor es su responsabilidad para el cumplimiento de las disposiciones de este cargo. Por eso decimos que cualquier funcionario que haga abuso de su cargo puede ser denunciado. Si esto ocurriese, ser maltratados o amenazados, simplemente plantear que se dé causa a lo que correspondiese y retirarse del lugar previamente pidiendo una copia del acta de lo hablado y asegurándose de que todo lo hablado esté fielmente redactado. Si no lo estuviere, firmar esa carta o esa acta con la leyenda en disconformidad. Saber que un juez tendrá mejor conocimiento de la legalidad de nuestros derechos y sus limitaciones que cualquier asesor de minoridad, asistente social o funcionario por debajo de esta jerarquía. No teman tener que presentarse ante un juez. Presentarse ante un juez no significa exclusivamente estar en situación de juicio. Si conocemos, insistimos, nuestros derechos y sus fundamentos, no tenemos por qué temer ningún tipo de citación. Ante cualquiera de estas instancias hay que guardar la calma, no discutir, no violentarse. Recuerde que estas instancias suponen, aunque sea debatible en la realidad, un interés por el bienestar de los niños y que la educación en el hogar es aún totalmente desconocida. ¿Cuáles son aquellos funcionarios con los que sí podríamos tener citaciones? Lo explicaremos en el siguiente capítulo.